Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Jesús y las bodas de Caná, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 1 al 11. Te ruego me acompañes en oración, primeramente, para pedirle a nuestro bendito Dios su bendición. Oremos. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por la salvación que Él ganó para nuestras vidas. Te rogamos, en su bendito nombre, que tu Santo Espíritu nos tome de la mano y nos enseñe tu palabra santa. Y ésta produzca fruto para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Juan escribe su Evangelio y en el capítulo 1 nos habla acerca de que el Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Así lo dice pues en su prólogo. En los primeros versículos dice que el Verbo divino era Dios, estaba con Dios, y que este Verbo divino era desde el principio, y que se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Posteriormente nos dice que Juan el Bautista da testimonio de Jesús, diciendo a la gente y a sus discípulos: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Inmediatamente después, dos de sus discípulos abandonan a Juan para seguir a Jesucristo. Y ya en el capítulo 2 nos narra Juan que, estando Jesús con sus discípulos en el río Jordán, Él va hacia Caná de Galilea, donde se va a desarrollar unas bodas. Y Jesús estará presente. Así, bueno, pues vamos a leer la historia y haré algunos comentarios con respecto a este segmento. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Es muy posible que la madre de Jesús, María, fuese familiar o del novio o de la novia, y estaba allí para ayudar en los preparativos de este gran festejo. Sigo leyendo. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Las bodas en aquel entonces, como ahora en la actualidad, son momentos de gran alegría, de gran festejo, de gran bendición. Son momentos de baile, de canto, son momentos de reunión familiar, de amistades añejas que no tenía uno ocasión de ver, pero ahora podemos compartir el pan y el vino. Entonces, vemos que Jesús es invitado y Él no se niega a ir. Qué importante es para el cristiano aprovechar cada situación que la vida nos ofrece, cada situación que Dios nos permite vivir. Es muy conveniente que nosotros vayamos a estas reuniones donde nos invitan. Y si bien es cierto, puede haber gente que no conoce a Dios y que actúa o dice cosas que pueden ser molestas. Para eso Dios nos permite estar ahí. Ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra. Y con nuestra presencia nosotros podemos glorificar a Dios con nuestro testimonio, tanto nuestras palabras como nuestras actitudes y nuestros hechos. Entonces, no rehuyamos las invitaciones sociales en las que podemos compartir el pan con otros o algunas otras actividades con otros. Hay que recordar que Jesús fue amigo, así se le llamó, amigo de publicanos o cobradores de impuestos y pecadores. Y nosotros no somos más que nuestro bendito Señor. Así que cuando nos inviten a diferentes eventos sociales, participemos y hagamos como nuestro bendito Señor Jesús. Él fue, pero fue con el propósito de glorificar a Dios. Y nosotros tenemos que ir con el propósito de glorificar a Dios, con
nuestro testimonio. Sigo leyendo. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. La madre de Jesús estaba ayudando en la cocina y ahí se dio cuenta, antes que los invitados, antes que el novio, que se había acabado el vino. Esto para la época era algo muy importante, porque el vino era una bebida que se tomaba con frecuencia a falta de agua potable o a falta de otros líquidos. En ese entonces, si había una situación como esta, en la que faltaba algo para el evento, podía ser ocasión hasta de una demanda legal de parte de los padres de la novia, porque sería un insulto, un deshonor que en la boda de su hija hubiera una situación semejante. Seguramente que el padre del novio previó la cantidad de invitados y previó entonces la cantidad de vino que tenía que tener. Pero como suele pasar, hay gente que se agrega a los invitados. El amigo del amigo invita a aquellos a la boda y entonces es posible que haya llegado más gente de la que se estimaba. El asunto es que se había acabado el vino. Y entonces María, que vio esta necesidad, va con Jesús y le dice: posiblemente ya para esa fecha José había muerto y por lo tanto Jesús, que era el hijo mayor y que era el responsable de su familia, es por eso que María se dirige a él. También es posible que se haya dirigido a él recordando cuando el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que ella quedaría encinta por el poder del Espíritu Santo y que el hijo que iba a tener iba a ser llamado Hijo de Dios. Recordando que cuando José y ella María habían ido en una Pascua a Jerusalén cuando Jesucristo tenía 12 años de edad y él se había quedado en el templo, cuando lo encuentran y ella le dice: ¿por qué has hecho esto? Jesús dice: es necesario que yo esté en los asuntos de mi Padre. Todo esto bien pudo haber sido una causa de que María recordaba que Jesucristo no era solamente un joven de 30 años, sino que también es Dios y como tal él podía hacer algo. Es posible que ese haya sido un motivo por el que María le dice: no tienen vino. Sigamos leyendo. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. El Señor Jesucristo se dirige a María con un nombre, con un título propio llamado mujer, que en español vendría siendo como señora. Es de respeto, pero no es familiar. Entonces, el Señor Jesús está señalándole a ella y a todos los que ahora conocemos la historia, que Él había empezado ya su ministerio cuando va al río Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. De hecho, ya tiene discípulos y viaja de ahí, del río Jordán, a Caná de Galilea. Jesús le está diciendo a María: ahora nuestra relación ha cambiado. Ya no soy tu niño, ya no soy tu hijo y tú mi madre, como todas las demás personas, sino que ahora yo soy tu Señor, tu Salvador, y tú eres una persona pecadora que necesita arrepentirse de sus pecados y buscarme, verme a mí como tu Redentor.
Entonces Jesús está ya aquí poniendo las cosas en claro. Una situación semejante se presenta cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario y Él ya va a morir. Una de las palabras que Él dice en la cruz es: mujer, he ahí a tu hijo, dirigiéndose a Juan, su discípulo amado, quien escribió este evangelio, y después le dice a Juan: he ahí a tu madre. Entonces, Jesús usa la misma palabra mujer, o sea, señora, con respeto, pero haciéndole ver que Él es su Redentor, su Salvador, su Señor, su Dios. Después le dice: ¿qué nos va a ti y a mí en esto? En el griego dice: ¿qué a ti y a mí? Como diciendo, este asunto no es de nuestra incumbencia. Y posteriormente da la razón de por qué todavía no ha llegado mi hora. ¿A qué se refiere con hora? Se refiere al momento en que el Señor Jesucristo será glorificado por su muerte en la cruz del Calvario. Todavía no ha llegado el momento de que Él muera en la cruz por nosotros, porque tiene por delante aproximadamente 3 años de ministerio. Y vamos a ver cómo en este mismo Evangelio de Juan hay varias ocasiones en que se habla de que la hora del Señor Jesús no ha llegado o que la hora del Señor Jesucristo ya llegó. Leamos entonces Juan 8:20. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, está hablando de Jesús, cuando enseñaba en el templo. Y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Veamos la siguiente cita, 12:23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Más adelante, en capítulo 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, y ahora, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Veamos ahora capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Entonces nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo dice: todavía no ha llegado la hora, se está refiriendo a que no ha llegado el momento para ser glorificado, el momento para que Él muera en la cruz del Calvario, sea glorificado y glorifique al Padre. Esa es la razón que le da a María. Y vamos a ver qué pasa más adelante. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. María entendió lo que Jesús le dijo, pero es posible que el Señor Jesucristo haya hecho un gesto o haya hecho una expresión de lenguaje corporal que le indicaba que accedía a bendecir a esa pareja de novios que se estaban casando. Jesús, al ir a la boda, está santificando no tan solamente esa boda, sino todas las bodas. Ese evento importante donde 2 personas serán una sola carne, Jesús está santificando esa unión. Y como un regalo de bodas, Jesús les da vino, un vino excelente, como nunca ha habido y nunca lo habrá, porque este lo hizo Jesús. Del agua hizo vino extraordinario. Entonces, María le dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él os diga. Ella estaba confiando en que Jesucristo haría algo,
todavía el Señor Jesús no había hecho ningún milagro, ninguna señal, ningún prodigio. Sin embargo, ella confiaba en que su Salvador iba a hacer algo. Ahora, es importante decir que María aquí no está intercediendo por los hombres a Dios de alguna manera. Tristemente, hay gente que piensa que María es corredentora, o sea que ella también redime, ella también salva al hombre juntamente con Jesús. No, la Biblia es muy clara y Pablo en la primera carta a Timoteo nos dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Está muy claro. No hay ángeles que hagan una mediación entre Dios y los hombres. No hay santos que hagan una mediación entre Dios y los hombres. No hay vírgenes que hagan una mediación entre Dios y los hombres. El único, un solo Dios y un solo mediador. El único mediador es Jesucristo, hombre. Sigamos leyendo. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Juan nos hace el favor de explicarnos qué estaban haciendo esas 6 tinajas ahí. Para los judíos era importante lavarse las manos, los pies y la cabeza para hacer una purificación de tipo religiosa. Entonces, estas tinajas de piedra estaban llenas de agua y ciertamente, aunque tenían agua en algunos cántaros, esa agua en los cántaros era para uso de bebida. No usaban los cántaros para guardar agua para el rito de purificación, puesto que pensaban los rabinos que se contaminaba. Mientras que si usaban tinajas de piedra, esa agua no se había contaminado y podía ser usada para el rito de limpieza o purificación de los judíos. Se nos dice que son 6 tinajas. ¿Y de qué tamaño? Vamos a verlo ahora. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Los cántaros que se usaban en aquella época tenían una capacidad aproximada de entre 40 y 60 litros. Así que si estamos hablando que mínimamente tenían 40 litros y que eran esos cántaros, eran 2 o 3, estamos hablando de entre 100 y 120 litros de agua que contenían cada estas tinajas. Así que eran más de 600 litros de vino. Y vaya, suficiente cantidad y todavía para poder ofrecer, regalar y vender. De ahí que dije yo al principio que sería un regalo maravilloso de nuestro Señor Jesús a los esponsales. Sigo leyendo. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Para nosotros es de gran alegría y bendición saber que Juan explica y todavía da detalles que hasta el borde. Esto significa que no hubo oportunidad de agregarle algo al agua, como algo de vino o alguna otra sustancia, sino que fue única y exclusivamente agua. Sigo leyendo. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo aparentemente cambió de idea cuando le dijo a su madre: todavía no es mi tiempo. Y más adelante, Él hace el milagro de cambiar el agua en vino. Uno dice: ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Bueno, hay una historia paralela en que los hermanos de Jesús le invitan a ir a Jerusalén para que sus discípulos vean los milagros que Él hace. Y Jesús dice: no voy,
Pero después de que sus hermanos se van, Jesús sí va a Jerusalén. Lo vamos a leer y lo voy a explicar. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, los milagros. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. Subid vosotros a la fiesta. Dice subid porque Caná de Galilea estaba aproximadamente al nivel del mar y Jerusalén estaba muy por arriba, a 1800 metros por arriba del nivel del mar. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Algo parecido a lo que le dice a María poco antes que comentamos. Sigamos leyendo. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Qué tiempo se quedó? 1 o 2 o 3 días, no sabemos. ¿Y qué pasa después? Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto, porque le buscaban para prenderlo y matarlo. Entonces Jesús va a la fiesta. ¿Qué sucede? Dios el Padre es el que le dice a Jesús qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. De hecho, el Señor Jesucristo dijo que su comida y su bebida era hacer la voluntad del Padre. Y el Padre siempre dio testimonio de que Él estaba muy contento con el Señor Jesucristo por cuanto Él era obediente. Entonces, en el caso de María, posiblemente poco después de haber dicho Él, que a ti y a mí, y mi hora no ha llegado, posiblemente minutos después, Dios le dijo a Jesús: haz el primer milagro, con el propósito de bendecir a los novios, bendecir a los convidados y glorificar el nombre de Dios para que sus discípulos de Jesús creyesen en Él. Entonces aquí no vemos que María haya obligado a Jesús a hacer un milagro, sino que el Señor Jesucristo tomó la decisión por cuanto era ya en ese momento el momento oportuno que Dios el Padre le dijo. Sigo leyendo. Entonces les dijo a los sirvientes: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala o al maestro de ceremonias. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Eso era algo común en aquellos tiempos, y yo estoy seguro que en estos tiempos también. Puesto una vez que ya la boca ha perdido cierta sensibilidad por haber tomado X alimento o bebida, pues se puede ofrecer entonces una bebida de menor calidad. En este caso, el maestresala alaba al novio porque hizo lo contrario. Dejó el mejor vino para después. Pero tú, le dice, has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales, Juan usa la palabra semella, que es señal, refiriéndose al prodigio o milagro. Dunamis, que viene siendo milagro, lo utiliza mucho Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué Juan utiliza la palabra señal? Porque para los judíos la señal era un milagro que tenía una relación espiritual o religiosa. Y por eso Juan usa esta palabra, este principio de sus señales o milagros espirituales, milagros de Dios. Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó
su gloria. Ese era el propósito, manifestar su gloria y la gloria del Padre. Porque todo lo que el Hijo hizo es lo que el Padre le mostró que hiciera. Así que Jesús, con este milagro, estaba glorificando a Dios. Y los discípulos creyeron, dice el apóstol, en Él. Y sus discípulos creyeron en Él. Nosotros cuando hagamos cualquier cosa, dice Pablo, ya sea que comamos o bebamos, lo dice, sea para la gloria de Dios. Entonces, si somos invitados a un sepelio, somos invitados a una fiesta de bodas, somos invitados a una reunión social de cualquier naturaleza, nosotros tenemos que glorificar a Dios con nuestra vida. Es así, bueno, pues, que Juan nos explica que todos estos eventos que se desarrollaron en Caná concluyeron en un punto, para que sus discípulos creyeran en Él. Juan mismo nos dice, al final de su evangelio, que Jesús hizo muchas cosas, pero que no fueron escritas. Y dice, pero las que se escribieron son para que creamos en Él. Entonces, esto que escribe Juan, Dios lo hizo para que sus discípulos creyeran en Él. Y todo lo que Dios hace en tu vida y en mi vida es para que creamos en Él. El propósito de Dios es atraernos a Él y que creamos en su gracia, misericordia y perdón. Así, bueno, pues, demos gracias a Dios por nuestro bendito Señor Jesús, que Él siempre fue obediente, perfectamente obediente, de tal forma que dice la Biblia que Él fue obediente y llegó a morir y muerte de cruz. Démosle gracias a Dios. Gracias, Señor Dios, te damos por Jesús, tu Hijo amado, quien siempre te obedeció en todo momento, glorificando tu nombre. Ayúdanos a que nosotros te obedezcamos el día a día, en todos aquellos momentos, en todas aquellas circunstancias, en todas aquellas situaciones en que nosotros nos movamos en este mundo. Sean cosas pequeñas, sean cosas grandes. Te demos gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo que todos los martes estamos en Facebook Live. Acompáñanos 6 de la tarde. Por favor, escríbenos. Haznos conocer tus peticiones de oración. Con gusto te apoyaremos orando por ello. También, vuelvo a recordar, estamos en Facebook y estamos en YouTube y ahora en Telegram y WhatsApp. Toma nota de nuestro teléfono, mándanos un mensaje, te agradeceremos saber mucho de ti. También es importante, acompáñanos todos los jueves, martes, jueves y sábado, 7 de la noche. Y, por favor, inscríbete. Ve los videos anteriores, comparte. Dios te bendiga.